Ahora, una vez que hemos establecido la antropología filosófica, vamos a saltar a la siguiente escuela o ciencia humana, que es la teología. ¿Qué es la teología? Y en la teología en RPI, la teología en la cual se fundamenta el RPI, constantemente yo hago alusión a la Biblia, constantemente hago alusión a la palabra de Dios, constantemente hago alusión a la escritura bíblica. Sin embargo, es importante comprender que hay una teología de base, así como hemos dicho que hay una antropología de base, hay una teología de base. Y no, al igual que en la antropología, no hay solo una antropología que se ha escrito. Está la dualista platónica, esa nosotros en el RPI no la seguimos, y está la de la unión sustancial oriental, esa en el RPI sí la seguimos. Ok, pero ahora vamos a la teología, vamos un poquito a la presentación. Y nosotros tenemos tres escuelas teológicas bíblicas. Tres escuelas teológicas bíblicas representadas en la imagen por estas tres luces, ¿no? Por estas tres luces con las cuales podemos leer la Biblia. Leer la Biblia requiere que tú tomes un camino de escuela teológica o que conozcas de las tres escuelas teológicas para que la lectura de la Biblia sea más comprensible, más coherente, tenga un hilo conductor. ¿Sí? Porque las escuelas teológicas obviamente no hay solo una, no solo hay una escuela teológica. Entonces, por ejemplo, nosotros entendemos que la lectura de la Biblia es importantísima para nuestro camino. Ya nos dice el Salmo 121. El Salmo 121 ya nos plantea el hecho de estas tres grandes escuelas teológicas. Y el Salmo 121 dice, elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Mira, yo clamo, yo busco, yo elevo los ojos porque sé que la respuesta va a venir ¿de dónde? Del creador del cielo y de la tierra, omnipresente, que penetra e impregna todos los espacios e interespacios de todo cuanto existe. El Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso, amoroso, que se relaciona con nosotros, ¿sí? Pero también antes de eso el Salmo 121 empieza diciendo, elevo mis ojos, ¿dónde? A los montes. Y aquí es donde empieza la diferenciación entre las escuelas teológicas. En la Biblia existen tres montes importantísimos para la comprensión teológica. En la Biblia existen tres montes importantísimos para la comprensión teológica. Uno de los montes, por ejemplo, será el monte Sinaí. El monte Sinaí, un monte muy importante en la comprensión teológica, el monte Sinaí. ¿Sí? El monte Sinaí es el monte donde Moisés recibe las tablas de la ley. Las tablas de la ley, conocido comúnmente como el Decálogo o los 10 mandamientos, pero en realidad son las tablas de la ley. ¿Sí? Las tablas de la ley. ¿Dónde fue esto? En el monte Sinaí. Hay un segundo monte que es el monte de los olivos. Es en el monte de los olivos donde Jesús anuncia que van a venir después de él unos falsos profetas, van a venir después de él un juicio, va a venir después del fin del mundo, el juicio final, y él dice, mira que va a haber señales antes del juicio final. Jesús lo dice esto en el monte Sinaí. Van a haber señales que ya se acerque el juicio final, y entonces yo vendré por segunda vez a juzgar, etc. Es el monte Sinaí. Y hay un tercer monte que es el monte Calvario, ¿sí? El monte Calvario. En el monte Calvario, Jesús es crucificado y desarrolla es un pico de su vida, ya que en el monte Calvario Jesús establece la batalla más importante de toda su misión y la victoria más importante de toda su misión, que es la victoria sobre la muerte. ¿Sí? Es decir, es llevado hasta el límite para ser crucificado. Es muerto. Y ahí empieza la gran expectativa de qué pasará después de la muerte. Si la muerte es el final o la muerte es un nuevo comienzo. ¿Sí? Entonces, por un lado está el monte Sinaí, el monte de los olivos y el monte Calvario. Y cada una de estas
de estas, volvemos a la presentación, cada una de estas escuelas, por ejemplo, se basa y tiene un enfoque diferente. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Escuela Teológica del Monte Sinaí. En la Escuela Teológica del Monte Sinaí, nosotros tenemos una visión y un enfoque. La visión y el enfoque de la Escuela Teológica del Monte Sinaí es detectar el pecado, eliminarlo, juzgarlo, advertirlo, condenarlo, restringirlo. El enfoque de la Escuela Teológica del Monte Sinaí está basado principalmente en el estudio de la ley, en el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. Su visión también está basada en algunas cartas de Pablo, es muy pablocéntrica, ya que Pablo pasa mucho tiempo analizando el pecado, la batalla contra el pecado. Hay que evitar el pecado, hay que detectar el pecado, hay que castigar el pecado, la advertencia contra el pecado. Podríamos decir que la escuela de la teología del Monte Sinaí es una teología pecadocéntrica. Lees la Biblia desde el tratado del pecado, ¿sí? Pecado, juicio, condenación, denuncia, restricción del pecado, ¿sí? Principalmente es una escuela teológica legalista, una escuela teológica de abogados, ¿no? De abogados, estudian el código para poner la ley, ¿sí? Poner la ley, ¿sí? Cumplir y hacer cumplir la ley, ¿sí? Muy al estilo legalista. Esa es la primera escuela. Antes de continuar, yo les tengo que decir que ninguna de estas 3 escuelas es una escuela equivocada o mala o algo así. No. Las 3 escuelas teológicas de la aproximación bíblica son 3 formas de leer la Biblia que tienen un fundamento absolutamente bueno y parte del plan de Dios. Entonces yo te preguntaría, ¿hace falta en una sociedad tener abogados que estudien las leyes y los códigos? Y la respuesta va a ser sí hace falta. Hace falta personas que estén dedicadas a entender la ley, a hacer cumplir la ley, etcétera, etcétera. Sí, y lo mismo sucede en el mundo teológico. En el mundo teológico hace falta una escuela que esté especializada en el pecado. Y ustedes van a encontrar muchísimo discurso de este tipo de escuela. Hay mucho discurso en las diferentes iglesias. Cuando hablo de teología no hablo de una iglesia, hablo de la escuela teológica. Puede estar esto en diferentes iglesias de diferentes denominaciones, puede ser católica, evangélica, adventista, cualquier iglesia cristiana o escuela bíblica, cualquier iglesia bíblica va a tener una de estas 3 escuelas teológicas como principal enfoque. Entonces, claro, si tú vas a una iglesia y en esa iglesia estudian la Biblia principalmente para profundizar el código, establecer la ley, establecer cuál es el pecado, cuál es la pena por el pecado, etcétera, 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 claramente podemos identificar en ese discurso, en esa prédica, en ese pastor, en ese sacerdote, ahí hay una gran presencia de escuela teológica del Monte Sinaí, lo cual está muy bien, ¿ok? La segunda escuela teológica, pasemos a la segunda escuela teológica es la escuela teológica del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, donde Jesús advierte qué va a pasar con la segunda venida, qué va a pasar cuando ya se acabe el mundo, cuáles son las señales del fin del mundo, ¿sí? La visión y el enfoque, su visión se enfoca en el fin de los tiempos, el juicio final, la escatología, que es el tratado del mundo definitivo después de la muerte, y la segunda venida de Cristo, también conocida como la parusía. La parusía, ¿sí? La Escuela Teológica del Monte de los Olivos tiene su enfoque principal y lee la Biblia y todos los libros de la Biblia que tengan que ver con el juicio final, la segunda venida, la vida después de la muerte, principalmente el Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces tenemos libros como Macabeos, el Apocalipsis de Juan, un poco de todo lo que es el tratado de Daniel también,
todo lo que es el tratado del fin de los tiempos, del fin del mundo. Ustedes también van a encontrar que eso no tiene que ver con una denominación, sino que en diferentes iglesias ustedes van a encontrar que el pastor, o el sacerdote, o el líder, constantemente arma todas las prédicas, o principalmente arma sus prédicas desde: se acerca el fin de los tiempos, tienes que prepararte para después del fin del mundo, o qué pasa con la vida después de la muerte, o etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo, las señales de los tiempos, que las guerras, que etcétera, etcétera. Es también una escuela teológica importante, su enfoque lo vas a encontrar en muchos lugares. Sin embargo, hay una tercera escuela. La tercera escuela teológica es la escuela teológica del Monte Calvario, también conocida como la escuela o la teología de la gracia. Esta escuela teológica o teología de la gracia es el eje central desde el cual se lee e interpreta toda la Escritura en la persona, se centra en la persona humana, en el cuerpo, la mente y el espíritu de este camino de vida. Es cómo vivir esta vida basado en un enfoque de redención, amor, gracia, favor, perdón y resurrección. Es decir, que el enfoque de la teología de la gracia tiene que ver con el rescate, la humanización, el levantarse de la persona humana en este lado de la vida para comenzar a convertirse en un germen fecundo de luz, de transformación y demás. La escuela teológica del Monte Calvario o escuela teológica de la gracia basa su visión o empieza la lectura de la Biblia desde los 4 evangelios de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta escuela de la gracia, esta es la base fundamental teológica del RPI, donde el personaje central de toda la lectura bíblica, todo el estudio bíblico, desde el Génesis, cuando leemos el Génesis, cuando leemos del Génesis, cuando leemos del Apocalipsis, cuando leemos cartas de Pablo, cuando leemos los profetas, cuando leemos Deuteronomio, cuando leemos los Salmos, cuando leemos los Proverbios, en realidad el matiz, el tamiz por el cual filtramos un discernimiento en espíritu de lo que estamos leyendo es lo que dijo o lo que hizo Jesús. Entendemos que desde la gracia el centro es Cristo. Y es lo que diga Cristo. De tal manera que el mensaje de amor, redención, renovación, restauración, perdón, resurrección, gracia, es el mensaje de la escuela teológica del RPI. El RPI se basa en la escuela teológica del Monte Calvario. El RPI tiene su fundamento bíblico en esta tercera escuela, la escuela teológica del Monte Calvario. ¿Eso significa que para nosotros creemos que es mejor que las otras? No, porque eso sería competencia, ¿no es cierto? Y eso es ego. No, sino que para nuestro camino de reingeniería del pensamiento inconsciente, nosotros nos basamos en una visión teológica bíblica, cristocéntrica, basada en los 4 evangelios y la teología y la visión de la gracia, la restauración y la redención. ¿Por qué? Porque eso tiene más coherencia con, si es que estamos nosotros estudiando la palabra desde la restauración, desde el nuevo nacimiento, desde la transformación del hombre, tiene que ver con la reingeniería de un pensamiento inconsciente. ¿Me explico? Es alineado. Y en esa medida, entonces, bendecimos y respetamos las otras escuelas teológicas, tanto del monte Sinaí como del monte de los Olivos. Sin embargo, nuestro camino y nuestra forma de leer la Biblia siempre va a ser desde una escuela del monte Calvario, como una opción, no como un proselitismo, sino como una opción, ¿sí? Es la opción que nosotros hemos tomado. ¿Estamos un poco claros? ¿Sí?
Entonces, es por eso que cuando yo, en la página 49 de su libro, yo pongo el primer libro, la primera fuente bibliográfica que ustedes deben tener y un terapeuta RPI debe leer es la Biblia, también les estoy pidiendo que entendamos que la escuela teológica para leer la Biblia desde el estudio del RPI va a ser los 4 evangelios, lo que diga Cristo. Lo cual sería interesante entonces, si yo no he leído la Biblia antes, si yo no manejo mucho la Biblia, ¿por dónde empiezo? La respuesta será, empieza por los 4 evangelios. Conoce a Jesús. Pero está en la mitad de la Biblia, un poco hacia una... Bueno, ahí es donde empieza la lectura. Comienza a leer el Evangelio de Mateo. Cuando un poco ya quieras cambiar de libro, porque ya llevas algún tiempo en Mateo, pásate a Marcos. Luego pásate a Lucas y te vas a dar cuenta que los 3 primeros evangelios son sinópticos, te cuentan la misma historia desde diferentes enfoques. Pues la misma historia. Y luego cuando hayas leído esto y continúas estudiando esto, pásate a Juan. La mayoría de Biblias escritas, la mayoría de traducciones, inclusive cuando estás leyendo algo del Evangelio, te hace una concordancia, entonces te pone a un ladito, te pone en qué otras partes de la Biblia puedes encontrar ese mismo principio. Entonces, al lado de algo que dice Jesús, está Isaías capítulo tal, versículo tal. Entonces te vas a Isaías y vas anotando, y así vas recorriendo desde los evangelios, vas a ir saltando a los otros libros, y así ya comienzas tú a manejar tu Biblia. ¿Me explico? Siempre con la visión de amor, restauración, redención, perdón, nuevos comienzos, resurrección. ¿Qué opinan? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos alineados? Es así como nosotros nos manejamos desde el RPI. Alguien podría decir, bueno, pero eso es para estudiar el RPI, ¿sí? Tal como dice ahí, ¿no? Eso es para estudiar el RPI, necesitamos esta visión de enfoque, redención, amor, gracia, favor. Pero para mi vida personal, vamos otra vez a la pantalla, para mi vida personal, a lo mejor yo voy a elegir más bien la visión de mi pastor o mi sacerdote en mi iglesia, que puede ser o pecadocéntrica o apocalíptica. Sí, no hay problema. Genial. Solo que recuerda que para que se potencie en tu mente un camino de vida, es importante que tú establezcas una tracción, ¿se acuerdan de la tracción? Una tracción que genere un empuje. Porque este camino no es un camino para... Yo siempre digo que no existen los Rambos cristianos. ¿Ubican a Rambo? Héroe inventado por Hollywood hacia los años 80, ¿sí? Que él solito se bajaba todo Vietnam, ¿no? Todo Vietnam, ¿no? Él no tenía problema, él iba solito. Solito a lomo de cocodrilo y se bajaba todo Vietnam y regresaba, ¿no? Eso es Rambo. No existen los Rambos cristianos, no existen los Rambos en RPI. En RPI todos buscamos comunidad, todos buscamos tracción, todos buscamos red de relaciones, no existen los Rambos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos alineados?